Bien, como les decía, entonces vamos a partir inmediatamente viendo el módulo para ganar tiempo y alcancemos a verlo completo y nos dediquemos mañana jueves y el viernes a resolver consultas de la prueba o consultas de la materia. Por favor, yo revisé la prueba de nuevo hoy día y está muy sencilla, a pesar de que yo la hice, pero la volví a revisar para ver si tenía algún inconveniente o algo que pudiéramos no haber visto. Y yo creo que con la clase de hoy día abarcamos toda la materia que entra en la prueba. Les pido que en el ejercicio que hay que hacer, lo hagan en Excel y con harto cuidado. Totalicen, vean que está bien sumado y por favor verifiquen que me están enviando el archivo que corresponde, no que me están enviando un archivo equivocado como lamentablemente pasó en la prueba pasada. ¿Mm? Ya, joven, entonces yo voy a empezar a compartir con ustedes la presentación del módulo 4. Y para eso voy a necesitar que alguien me alimente o me diga si efectivamente se ve o no se ve. Entonces vamos a ver. Vamos a compartir aquí. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Perfecto, qué bueno. Mi primera clase que le chunta a la primera. Es un gran logro personal. Ya de a poco voy un poco entendiendo más esto. Bien, entonces les decía que en este módulo 4 sigue siendo, dentro del objetivo de este módulo, sigue siendo confeccionar presupuestos de acuerdo a políticas y procedimientos tipos de una empresa. Y en esto quiero hacer hincapié de que nosotros cuando presentamos los ejercicios se presentan en varios formatos, porque en la empresa que ustedes van a trabajar o cuando se tengan que enfrentar a un presupuesto, tienen que adecuarse al formato que utiliza la empresa. El formato más o menos de uso generalizado, el que nosotros les presentamos en Excel, donde en una línea ponemos las ventas, los precios unitarios, las ventas y después vamos desarrollando hacia abajo el presupuesto. Hay otras empresas que lo hacen lo mismo, pero hacia el lado. Pero la idea es que ustedes logren entender, cuando vean un presupuesto, logren identificar si un presupuesto de resultados, logren identificar dónde están los ingresos, o sea, las utilidades, y dónde están los gastos, o sea, las pérdidas, ¿cierto? Y si hablamos de un presupuesto financiero, ustedes deben identificar dónde están los ingresos de caja y dónde están los egresos de caja, ¿cierto? Esa es la idea de que se les presenten distintos formatos de presupuesto para que ustedes no se queden con la idea de que hay un formato estándar y es el que van a encontrar donde vayan a trabajar. Entonces, lo que vamos a ver, esto es re importante, miren, del presupuesto de ventas, como ustedes ven aquí, dependen todos los presupuestos, el de operación, el de producción, el de compras, el de gasto de administración, el de gastos de venta o comercial, presupuesto financiero. Todos dependen del presupuesto de venta. Entonces, cuando a la pregunta es cuál es el presupuesto a su criterio más importante en una empresa, ustedes deberán decir que el presupuesto de venta, ¿cierto? Es el más importante, porque a partir de ese se construyen todos los demás. Después, el presupuesto de venta, ya lo hemos dicho varias veces, pero es una proyección, una estimación, lo que se espera en términos cuantitativos de cantidad. Y por favor, esto téngalo siempre presente y perdone que sea insistente, pero tiene que ser en un periodo de tiempo. ¿Cierto? Cuando usted hace un presupuesto, tiene que ser en un periodo de tiempo. No puede ser de aquí para adelante. No, eso no existe acá. Y los datos relevantes son los datos cuantitativos, o sea, cantidad de unidades a vender, el precio de venta y el periodo de tiempo. Esas son las tres variables que siempre tienen que estar presentes cuando elaboramos un presupuesto de venta. Y para esto se deben considerar las políticas de venta de la empresa. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que a veces las empresas tienen distintos tipos de precios dependiendo del mercado al que están llegando. Y se tiende en alguna empresa a usar precios promedios. Y a veces los precios promedios son muy distorsionadores de la realidad. Entonces, por eso es que es importante a veces preparar presupuestos de venta por línea de producto o por canal de distribución. Es más fácil controlarlo también. Para efectos nosotros pedagógicos, hacemos como que las ventas son lineales y se componen de un puro canal y fijamos la unidad de vender y el precio.
pero en la realidad ustedes se pueden encontrar con empresas que presupuestan distintas líneas de productos a distintos precios y con distintas cantidades, ¿cierto? Tienen ventas por sucursales, ventas por regiones, ventas por países cuando son multinacionales. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener la habilidad de poder identificar y qué tipo de programación de venta están usando, ¿eh? Y los distintos tipos de precios y a los mercados que están orientados. Después, el presupuesto de ventas, acá, si ustedes se dan cuenta, hay un gráfico donde se presenta a manera muy general de qué pasa con el presupuesto. Entonces, cuando nosotros partimos con el presupuesto de ventas, tenemos que ver el presupuesto de requisiciones de materia prima. O sea, cuánta materia prima vamos a tener que comprar. El personal que vamos a tener que contratar para cumplir con ese presupuesto de venta en todo ámbito de cosas, tanto en el área de producción, en el área de administración, en el área de ventas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre todos ¿cómo se llama? Los valores que se establezcan en el presupuesto de venta tienen que ser entregados a las áreas que dependen o que surten de los elementos para que ellos vendan. Si el presupuesto de venta no es comunicado a las demás áreas de producción, por ejemplo, ellos no van a saber cuánto es lo que tienen que producir y no van a poder hacer los cálculos para hacer las compras. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, influye en los gastos indirectos de fabricación, en los costos de producción, en los gastos de venta, gastos de administración. O sea, yo los podría enumerar todos. Pero lo que tiene que quedar claro acá es que el presupuesto de venta incide en todos los presupuestos de la organización. No hay ninguno que se exima de ser afectado por el presupuesto de venta. Esa es la idea que tiene que quedar hoy día y va a ser reafirmado más adelante. Después, dentro de la estructura presupuestaria, si ustedes se dan cuenta, tengo el presupuesto de ventas, después tengo el presupuesto financiero, el presupuesto económico y tengo el presupuesto de operación. ¿Cierto? Eso son una estructura presupuestaria. Algunos lo dividen solo en dos: presupuesto financiero y presupuesto económico. El presupuesto de operación lo incluyen dentro del presupuesto económico. Esta es otra clasificación, para que ustedes se den cuenta de que dependiendo de la empresa es como ellos estructuran su presupuesto y su dependencia. Pero en todos, el primer eslabón de la estructura siempre va a ser el presupuesto de venta. Y esto es lo que nos interesa, el presupuesto de compras, porque el presupuesto de compras depende del presupuesto de producción, el presupuesto de producción depende del presupuesto de operación, y el presupuesto de operación depende del presupuesto de ventas. Siempre hay una dependencia de todo el presupuesto del presupuesto de ventas. Por ejemplo, dígame, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Ya. Entonces, el presupuesto de operación considera todos los egresos, gastos e inversiones que serán necesarios para alcanzar las ventas planificadas. Las cuentas contables para el control de estos presupuestos se deben definir en el mismo presupuesto. Se debe detallar cada componente del presupuesto que permita su control. ¿A qué se refiere esto? Yo cuando elaboro el presupuesto, yo tengo que tener claridad respecto a cuál va a ser la cuenta contable de control que voy a usar para controlar, valga la redundancia, ese monto presupuestado. Por ejemplo, si yo dentro del presupuesto de operación digo que voy a tener ventas por 100 millones de pesos, dentro de la estructura contable yo tengo que tener la cuenta de ventas para poder comparar la realidad, que me lo va a entregar la contabilidad, con lo que presupuesté, que me lo va a estar entregando el presupuesto. No puedo yo presupuestar partidas que no tenga una contraparte en la contabilidad o que yo pueda controlar. Yo, por ejemplo, no puedo presupuestar ventas por sucursales o por agencias o por regiones si en la contabilidad yo no tengo separado ese nivel de venta, ¿cierto? No puedo yo presupuestar algo que no voy a poder controlar. Entonces la idea es que la presupuestación siga la lógica contable o la lógica contable siga la lógica presupuestaria para poder controlar. O una empresa no saca nada con tener un presupuesto muy detallado, muy pormenorizado de todos los componentes, si no tiene contra qué contrastarlo. Y el principal elemento de control es la contabilidad. Por eso que dice que las cuentas contables para el control de este presupuesto se deben definir en el mismo presupuesto. O sea, yo la cuenta venta del presupuesto la voy a controlar, por ejemplo, con la cuenta de ingreso por venta, que es el número tanto, tanto y tanto del plan de cuenta. Entonces yo cuando quiera comparar si estoy lejos, cerca o qué tan desviado estoy del presupuesto,
Tomo la cuenta contable que hace referencia al presupuesto y la comparo con el monto presupuestado. Y eso es lo que se pretende en este punto, que ustedes sepan que la cuenta contable es fundamental para poder lograr un buen control presupuestario, ¿cierto? Y lo otro, cuando se habla de detallar cada componente del presupuesto, significa que se tiene que detallar en la mayor, se tiene que llegar al mayor detalle posible en el presupuesto para poder ir controlando las desviaciones en forma más unitaria posible. Por ejemplo, si yo tengo dentro del costo de venta, tengo compra de materiales, tengo mano de obra y costos CIF, el ideal sería que en mi presupuesto yo tuviera detallado dentro del costo de los materiales, por ejemplo, los distintos tipos de materiales que estoy vendiendo, o los distintos costos de los productos que estoy vendiendo. Lo mismo la mano de obra y lo mismo los gastos indirectos de fabricación, para cuando se produzcan distorsiones, yo pueda rápidamente determinar en qué ítem está la distorsión o la principal distorsión para poder analizarla. O si no, tendría que empezar a descomponer la contabilidad para llegar a los valores que me permitan contrastarla con el presupuesto, ¿cierto? Esa es la idea. Después, el presupuesto de operación, normalmente, que es la operatividad de la empresa, que es lo que hace que funcione, se relaciona con el presupuesto de producción, administración y comercial, ¿cierto? Esos son más o menos los presupuestos que componen el presupuesto de operación. De producción es lo que va a producir. De administración, los gastos de administración, y el comercial, todos los gastos inherentes al aparato comercial, ¿cierto? Normalmente ahí se establecen las políticas de precio, la publicidad, la promoción, los incentivos al personal, los incentivos a los clientes, etc. En estos presupuestos se deben considerar todos aquellos ítems que pudieran significar un gasto para la empresa y tienen que ser cuantificados, ¿cierto? Por ejemplo, si el área comercial pretende hacer una campaña entregando algún artículo en forma gratuita, tiene que valorizar el valor de esa campaña. O si va a hacer una campaña publicitaria, tiene que valorizar el valor de inversión o de gasto de esa campaña, ¿cierto? No basta con decir qué es lo que se va a hacer, sino que tiene que decirse qué va a hacer y cuánto me va a costar y en qué periodo lo tengo que pagar, ¿cierto? ¿Cuándo debo pagarlo? Bien, después el presupuesto de producción, esto normalmente se asocia a todos los costos asociados directamente al producto que se vende o al servicio que se presta. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa, fábrica de plásticos, el costo de producción va a estar dado por todos los materiales que se utilizan en la producción del plástico. Todos. Desde la materia prima, que son los peles de plástico, el consumo de electricidad, los arriendos de las maquinarias o la depreciación de las maquinarias, el desgaste de la maquinaria, el personal, etc. Todos los gastos deben estar considerados. Y mientras más detallados se enumeren estos gastos, estos costos, más fácil va a ser poder controlarlos si es que en la contabilidad existen las cuentas contables adecuadas para que permitan ese control. Como les decía, yo no saco nada con detallar exhaustivamente cada uno de los ítems del costo si después en la contabilidad no tengo cómo contrastarlo y ver si están bien o están mal. Después, vamos este es un pequeño cálculo matemático que se tiene que hacer, es poder determinar cuánto es la producción que requiere una empresa de acuerdo al nivel de ventas que está planificando realizar. Y para eso se tiene una fórmula muy simple. Consiste en sumar las ventas presupuestadas en un periodo, o sea, cuántas unidades voy a vender, cuánto es lo que quiero yo que haya al final del periodo como inventario, cuánto es lo que yo pretendo mantener como inventario, eso van a ser las unidades requeridas que yo voy a tener en un periodo de tiempo, en cantidad. Supongamos, para ponerle número, supongamos que nosotros somos una fábrica de lápices y yo estimo que voy a vender 1000 lápices en un periodo de tiempo. Esa es mi venta estimada en un año, supongamos, 1000 lápices. Y yo necesito que al final del año al menos me queden 100 lápices, ¿cierto? 100 lápices, porque es el inventario mínimo que yo tengo que tener. Por lo tanto, las unidades requeridas van a ser 1100 en ese periodo, las que voy a vender, más las que quiero que queden al final del periodo. A esta unidad requerida, que se compone con las ventas que voy a realizar, más el inventario que quiero tener en el año, debo restarle el inventario inicial disponible, con cuántas unidades yo parto.
Y eso son las unidades requeridas de producción, ¿cierto? Esas son la producción requerida. Entonces tengo las ventas presupuestadas más el inventario final, voy a tener las unidades requeridas. A eso le resto el inventario inicial y voy a tener la producción requerida, ¿cierto? ¿Se entiende más o menos la lógica? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Miren. Aquí tengo ventas proyectadas, 12 millones de pesos. El precio de venta unitario es de 2.500 pesos. El inventario inicial son 500 unidades y el inventario final exigido son 1.000 unidades. ¿Cómo calcularían ustedes cuántas unidades debo producir? Por favor, piénsenlo un poquito y el que se le ocurra me lo comenta. Estos apuntes están arriba, o sea, ya a lo mejor hasta ya lo revisaron, pero la idea es que si no lo han visto, podamos determinar ahora la cantidad. ¿Cómo se les ocurre que habría que calcular cuántas unidades debo producir? Por favor, hagan su cálculo y cualquier compañero que se atreva me dice. Por favor. ¿Sí? ¿Alguien se atreve? ¿Cuántas unidades voy a vender durante el año? Es la primera pregunta. No escuché lo que dijo. ¿Qué pasó? ¿Alguien se atreve a decirme cuántas unidades voy a vender durante el año? Javi, apaga el micrófono. ¿Perdón? ¿No será que tiene que sumar el inventario inicial más el inventario exigido y después multiplicarlo por la... Claro, pero la primera pregunta es ¿cuántas unidades voy a vender en el año? Tengo que la venta proyectada son 12 millones y yo sé que el precio unitario es de 2.500 pesos cada una. ¿Cuántas unidades voy a vender entonces? ¿Sí? Serían entonces 4.800. 4.800. Perfecto, eso es. O sea, yo voy a vender 4.800 unidades y la fórmula dice que yo a las unidades que voy a presupuestar, que son 4.800, tengo que sumarle el inventario final requerido, ¿cierto? Y el inventario final requerido aquí dice 1.000. Por lo tanto, yo voy a tener que unidades requeridas van a ser 5.800. ¿Estamos bien hasta ahí? Que son las 4.800 que voy a vender, más el inventario final exigido. Y a eso, de acuerdo a la fórmula, debo restarle el inventario inicial disponible. Y el inventario inicial disponible son 500, ¿cierto? Por lo tanto, la fórmula sería así. Tengo unidad de vender, 12 millones dividido por 2.500, me da 4.800 unidades. Voy a vender 4.800 unidades. A eso le tengo que agregar el inventario final exigido, que son 1.000. Le tengo que restar el inventario inicial y, por lo tanto, las unidades a producir son 5.300 unidades, ¿cierto? Ese es el cálculo que efectuaría el área de producción para saber cuántas unidades tiene que producir a partir de la venta estimada, ¿cierto? Y él lo que tiene que hacer es proveerse de todos los insumos necesarios para producir 5.300 unidades en el año. Y las va a tener que distribuir de acuerdo a la planificación de venta que tenga el área comercial o el área de venta, ¿cierto? Esa es la idea de este cálculo para que vean que cómo afecta la venta estimada en la producción de una empresa, ¿cierto? Estamos viendo. Después, presupuesto de compras. El presupuesto de compras, aquí tengo algo que me está tapando la pantalla, espérense un poquito, ahí. El presupuesto de compra considera los insumos que deben ser adquiridos para cumplir con la producción necesaria para cumplir el presupuesto de venta. Considera todas las compras asociadas al proceso de producción, materiales, subcontrataciones, servicios, procesos, bienes de activo fijo, insumos, etc. Porque compras es cuánto debo comprar. No dice cuánto debo gastar, sino que compras que debo realizar. Algunas compras son de activo fijo y otras compras son de gastos. Por lo tanto, cuando hablamos del presupuesto de compras, nos referimos a
Gastos, compra de cosas que se van a ir al estado de resultado a gastos, y compras que se van a ir al estado a los activos como un activo fijo. Por lo tanto, es compras, ¿cierto? Compras que yo debo realizar. Va a considerar, como les digo, cosas que van a ir al estado de resultado como gasto, cuando compro materiales que se van a consumir, cuando compro electricidad o servicios o pago remuneraciones, o se van a ir a formar parte del activo fijo si la compra se trata de un bien del activo fijo, ¿cierto? Pero todas son compras. Después, vamos viendo. Después vimos primero compra y después vemos gasto de administración. Entonces, estos gastos de administración, yo les decía ayer de que la mejor manera de saber si un gasto es de administración, hay que usar la lógica de cuando se está enfrente de un gasto, uno dice, a ver, ¿este gasto pertenece al costo de venta del producto? No. ¿Este gasto ¿está asociado a las ventas de los productos? No. Por lo tanto, es un gasto de administración, ¿cierto? Normalmente el gasto de administración se obtiene por descarte. Si yo no lo puedo asignar directamente a costo de producción, que es el más fácil, y tampoco lo puedo asignar a un costo asociado a la venta, luego es un gasto de administración. Entonces, cuando ustedes estén trabajando y tengan la duda si un egreso o algún gasto es costo de venta, o gasto de venta, o gasto de administración, ocupen esa lógica. La lógica de que ver primero si corresponde a un gasto de costo de venta o corresponde a un gasto de ventas. Si es así, lo imputan al que corresponda, pero si ustedes no logran clasificarlo en ninguno de los dos, por lo tanto va a ser un gasto de administración, ¿cierto? Es una lógica que siempre se ocupa en las empresas para poder definir en la cuenta contable que se va a imputar un gasto o una erogación. Después, el presupuesto que hayamos visto, el de administración, y se compone o se podría incluir en este presupuesto todos estos gastos. Por ejemplo, remuneración del personal administrativo, de la gente que trabaja en la parte de administración. Normalmente, el personal administrativo también realiza funciones que son propias del área de ventas. Por ejemplo, la facturación, ¿cierto? Uno dice, no, este señor trabaja para el área de ventas porque factura, él emite las facturas de venta. La clasificación de ese tipo de personas depende de cada empresa. Yo he visto empresas donde toda el área de ventas está asignada al área, perdón, todo el área de facturación se carga como un gasto de venta. Y en otras empresas he visto que toda el área de facturación se lleva como un gasto de administración. Entonces, eso también es importante que ustedes, antes de tomar decisiones, sepan cómo lo clasifica la empresa donde van a trabajar. Por lo general también se incluye los arriendos de oficinas administrativas, ¿cierto? Ustedes dirán, oye, pero hay empresas donde la fábrica, la bodega y la oficina administrativa se encuentran en un mismo lugar, ¿cierto? Entonces, cuesta un poco decir qué parte corresponde a un gasto administrativo de arriendo, o un gasto de producción, o un gasto de ventas, propiamente tal, si es que el área de ventas trabaja ahí mismo. Lo que hacen las empresas normalmente es prorratear en función de los metros cuadrados. Por ejemplo, si una instalación ocupa 100 metros cuadrados y de esos 100 metros cuadrados el 10% o 10 metros están destinados al área administrativa, el 10% del gasto en el arriendo se lleva como arriendo de oficina administrativa. Se hace una distribución del gasto cuando es posible hacerlo, cuando es posible distribuirlo. Después, toda la asesoría administrativa y legales, todas sin excepción, por ejemplo, el pago al contador, el pago al abogado, etcétera, etcétera, todos esos son gastos que son administrativos, porque no tienen relación ni con el costo de venta ni con venta, ¿cierto? Son gastos que uno los tiene que clasificar acá por ser gastos de administración. Después los gastos de oficina, papelería, artículos de oficina, excepto que, como les decía, hay empresas que tienen separada el área de facturación y la tienen asociada al área de venta, donde todos los gastos asociados a la facturación deberían ser gastos de venta. También están los consumos básicos, oficina administrativa. Al igual que cuando hay arriendos, normalmente las empresas comparten el consumo del agua potable, la electricidad, el teléfono, etcétera, con la otra área de la empresa. Y también lo que se hace es optar por una distribución.
en función, por ejemplo, de los gastos de electricidad, hacen un estudio de la carga lumínica que tiene cada oficina y le hacen una proporción al gasto en electricidad y la distribuyen. Después está la compra de activos fijos destinados a la administración, muebles, computadoras e impresoras. Cuando hablamos de gasto de administración y hablamos de compra de activos fijos, nos estamos refiriendo al gasto de depreciación, o sea, a la pérdida de valor que tienen estos bienes en el uso o en el uso bien que se les da en el área de administración. Porque como bien ustedes saben, una compra de activo fijo, una compra de activo por definición no es un gasto, ¿cierto? Se activa. Estoy aumentando mi patrimonio vía la adquisición de un activo fijo. Pero ese bien del activo fijo con el uso y con el tiempo va perdiendo valor y eso se le denomina depreciación. Y esto se refiere a la depreciación que tienen estos bienes del activo fijo. Pérdida de valor por uso. Entonces, estos son todos los gastos de administración que se deben considerar cuando formamos o hacemos un presupuesto de gasto de administración. Después, el presupuesto de gasto de venta o presupuesto comercial. Este es muy fácil de identificar porque en realidad es el que normalmente, dependiendo del giro de la empresa, el que tiene mayor incidencia. El presupuesto comercial, entonces, considera todos los gastos de inversiones relacionados directamente con el proceso de venta o de comercialización del producto. Número de vendedores, estructura de negociación, local de venta, publicidad, promociones, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con gastos de venta propiamente tal, es un gasto de venta y está dentro del presupuesto comercial. ¿Cierto? Eso es importante que ustedes lo tengan claro de repente, porque para muchas empresas, sobre todo para la gente de venta, por ser una de las áreas más caras de las empresas en general, dependiendo del rubro, tratan de hacer pasar sus costos como gastos de administración. Así que hay que tener harto cuidado con la clasificación que se le dan a los gastos, ¿cierto? Después, el presupuesto de gastos de venta. Este presupuesto, como les voy a permitir que lo lean ahí si es posible, lean el PPT para que después lo comentemos. Yo lo voy a leer acá abajo esto. Dice, lo voy a leer yo. Es el presupuesto de mayor cuidado en su manejo por los gastos que ocasiona y su influencia en el gasto financiero. Se le considera como estimados proyectados que se originan durante todo el proceso de comercialización para asegurar la colocación, adquisición del mismo en los mercados de consumo. Los gastos de ventas son los erogados por las actividades tendientes a realizar la función de ventas y comprenden desde que el producto fue fabricado hasta que es puesto en manos del cliente. Estos gastos están formados por diferentes partidas, algunas fijas y otras variables. Los principales gastos fijos son salarios y depreciación. Depreciación, como dijimos, es la pérdida de valor de los bienes del activo fijo por uso. Los principales gastos variables son comisiones y publicidad, ¿cierto? Esos son los principales gastos variables. Y uno de los gastos más altos que tienen las empresas son las comisiones a los vendedores y el gasto en publicidad. No es raro encontrar, como conversábamos hace unos días, de que hay vendedores que ganan más que el gerente general de la empresa, ¿cierto? Y eso está bien, porque el negocio depende de su gestión. Si ellos venden, la empresa vende, y si la empresa vende, se puede financiar y logra los objetivos. Si no vende, no funciona la empresa. Entonces, pero es importante que el gasto de venta sea uno de los más controlados en la etapa de presupuestación y en la etapa de control presupuestario, que es la etapa final que viene después de cuando se compara la realidad con lo presupuestado. Después, acá tenemos los gastos de venta. Gastos de venta, entonces, ¿qué características tiene? Comprende la mercadotecnia, o sea, todo el proceso para vender. Es base para calcular el margen de utilidad, es permanente y costoso, asegura la colocación de un producto, amplía mercado de consumidores, se realiza a todo costo. Es el gran problema. Se realiza a todo costo. ¿Qué significa? Que para el área comercial, como a ellos los miden por la venta, por la cantidad vendida, no les importa mucho cuánto es lo que se gasta para lograr ese nivel de venta. Ahí tiene que estar tiene que estar atento el analista para encontrar una concordancia entre la venta esperada y el gasto de venta que se espera realizar.
Yo no puedo, por ejemplo, esperando tener una venta de 1000, gastarme 800 para lograr esa venta de 1000 y el margen no cubre y tendríamos pérdidas. O sea, esa es la idea, de que uno siempre tenga en mente que tiene que haber una relación directa entre la venta y los costos asociados. ¿Y cuál es la gran desventaja del gasto de venta? Obviamente que no genera ninguna rentabilidad, pues si yo no vendo el gasto de venta. Y puede ser mal utilizado. Normalmente los vendedores tienden a mal utilizar, por ejemplo, las promociones. No es raro cuando, por ejemplo, a ustedes lo ha visitado un señor de una AFP, de un ISAPRE, de alguna institución que ustedes son posibles clientes, les lleven regalos, pues les llevan lápices, tacos, les llevan mulóticos. Todas esas cosas son gastos de venta. Y eso puede ser mal utilizado, porque a veces por tratar de captar un cliente, gastan en ese cliente más de lo que a la empresa le conviene que gasten, ¿cierto? Porque ustedes saben que cada cliente tiene asociada una rentabilidad. Y si un cliente me asocia una rentabilidad de 1, yo no puedo gastar 5 para atraerlo y mantenerlo, ¿cierto? Es ilógico, porque ese cliente me estaría produciendo pérdida. Pero al vendedor no se le hace presente esa pérdida, porque a él le van a pagar su comisión por lo que vendió, no por los gastos que va a significar ese cliente, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que tener un poco de cuidado cuando uno controla los gastos de ventas. Después, pasamos al presupuesto financiero, y aquí siempre hemos hablado que es el presupuesto donde se proyectan o se estiman todos los movimientos de cuentas de activo y pasivo, y lo más representativo el presupuesto de caja y de inversión en activo fijo. Pero también hay otros presupuestos. Por ejemplo, yo puedo presupuestar la necesidad de financiamiento. Entonces voy a proyectar cuánto crédito voy a solicitar y en qué periodos y por qué monto. Siempre no se olviden que cuando hacemos un presupuesto tiene que ser periodo, monto, fecha, monto, ¿cierto? Es la única manera de poder incluir estos financiamientos dentro de un presupuesto, sabiendo en qué periodo van a estar y por qué monto. Y porque el periodo es para saber que en esa fecha yo tengo que conseguir las mejores condiciones para obtener el financiamiento, que no me pille de sorpresa. Repito nuevamente que el financiamiento más caro es el que se obtiene a último momento. Por eso que las líneas de crédito o líneas sobre giro son tan caras los intereses, porque son impulsivos. Lo ocupó la persona y está condenado. Tiene que pagar el interés que le cobre. Y anda muy cerca del máximo convencional, ¿cierto? Por eso. Después tengo el presupuesto económico, que seguimos asociado a los resultados, y también proyecta cuenta de resultados y otros ingresos asociados a las ventas. Otros ingresos asociados a la venta. Por ejemplo, si yo vendo al crédito y cobro recargo por mayor plazo, esos ingresos de recargo o intereses que yo le cobro a los clientes por tomarse más días de plazo, también los tengo que presupuestar, también los tengo que incluir. Y esos son ingresos asociados a las ventas, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si yo presto servicios técnicos también postventa y los cobro, también los tengo que asociar. Si yo vendo, por ejemplo, línea blanca, vendo refrigeradores, y también presto el servicio técnico a esos productos, también los tengo que considerar como un ingreso, los ingresos que provengan del servicio técnico que yo presto por esos bienes, ¿cierto? Por esos refrigeradores que vendí. Entonces, también gastos, se tienen que considerar todos los egresos que afectan a las cuentas de resultados como costo o gasto, todos, ¿cierto? Independiente que de repente usted hay alguno que no lo puede identificar, ni como costo de venta, ni como gasto de venta, va a ser gasto administrativo, pero tiene que tener una clasificación y tiene que ser incluido en el presupuesto. Ningún gasto que se sepa que se va a realizar puede quedar excluido del presupuesto, independiente de la denominación o el origen que tenga. Por ejemplo, es normal que a veces hay empresas que ¿qué cosas los sorprenden y no son planificados? Las multas, por ejemplo. Las multas que no están consideradas dentro del presupuesto y se pagan son una clara distorsión. Pero cuando hay un historial de multas, las empresas normalmente hacen una línea en el presupuesto que la llaman imprevistos. Porque hay cosas que todas las empresas saben que se les van a quedar fuera del presupuesto. Y para poder tener una determinación más cercana al resultado real, crean una línea imprevista dentro de los gastos.
para así cubrir cualquier posibilidad o cualquier ítem que se le haya escapado a la presupuestación, que debiera ser, en la medida que se haga de la manera más técnica, de menor cuantía, deberán ser errores muy menores, pero se producen. Entonces, para eso se crea una línea especial que se llama imprevistos, o gasto de imprevisto, gasto imprevisto. Y todos esos gastos que no están considerados en el presupuesto y se producen, como por ejemplo el pago de multas, pago de sanciones o cualquier tipo de otras erogaciones que no se imputan a esa línea del presupuesto. Esa línea. Bien. Para terminar hoy día, vamos a dejar planteada esta tarea que, miren, no está desarrollada, así que la vamos a desarrollar mañana. Esta es la tarea que por favor quiero que ustedes la desarrollen y mañana la vamos a desarrollar aquí en clases, pero lo que me interesa por favor que la tengan desarrollada. Yo la voy a tener, pero... Profe, ¿Sí? yo tengo una duda sobre esa tarea porque la estaba viendo, que está en el módulo 4. Sí. Los gastos de venta que serían el costo de unidades, ¿es por una unidad o es el total? ¿Cuál dice usted? Costo de la unidad vendidas El costo, es una unidad. claro, claro, entonces lo tendría que multiplicar por la unidad a vender. Exactamente. Siempre, en todos los presupuestos, es buena la pregunta, porque si ustedes tienen duda en algún ejercicio o en la empresa que trabajen, cómo se está valorizando, siempre hay que preguntar. Pero en los ejercicios nuestros, hablamos siempre de costo unitario y precio de venta unitario. Entonces, lo que sí les pido, y por qué hacemos estos ejercicios, porque hay que aplicar porcentaje, y en esto, lamentablemente, están un poquito débiles en la aplicación de porcentajes. ¿Cierto? Entonces dice que el gasto, lo vamos a leer, dice el precio de unidad, la unidad de vender son 5.000, 12.000 y 7.000. El precio de venta neto, o sea, sin IVA, son 12.000, 12.000 y 12.500. El costo de las unidades vendidas son 8.500, 8.700 y 8.900. El gasto de venta es un 10% de la venta neta, obviamente. Las remuneraciones del personal son todos fijos, ¿sí? 5.500.000, 6.050.000, 6.650.000. El arriendo de oficina son 850.000 pesos mensuales y la papelería 125.000 pesos mensuales. Supuestos, IVA. En este ejercicio tienen que usar el IVA, ¿cierto? ¿Y para qué se usa el IVA? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo tengo que agregar yo el IVA? ¿Se acuerdan? Para el presupuesto de caja, ¿cierto? Porque cuando el cliente me vaya a pagar, a mí me va a pagar con IVA. Después dice, el saldo caja del año 2019 eran 1 millón, perdón, ahí debe decir 2020, perdón. Y el saldo caja del año 2020 es 1.500.000. Me acabo de dar cuenta que hay un error. La política de venta se paga 50% contado y 50% a 30 días. El saldo deudado del año anterior de los clientes son 29.750.000 pesos. Eso es lo que me deudaba a los clientes el año pasado, o sea, el año 2020. Dice, los artículos comprados vienen del periodo anterior, por lo tanto, no se compraron artículos este año. No hay artículos. La empresa paga el contado y el costo de venta son mercaderías que estaban en stock. Por lo tanto, no hay pagos por el costo de venta. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Pregunta? ¿Se entiende el ejercicio bien? Sí, Un poco, profe. Un se poco. entiende, pero aún así, como que en algunas partes quedó pillado. Sí, pero miren, traten de desarrollarlo, no se olviden hacer, porque se está viendo el presupuesto de operación y caja, los dos presupuestos. Entonces traten de desarrollar el presupuesto de operación primero, el presupuesto de operación, no se olviden, tienen que determinar el resultado del ejercicio, y después hagan el presupuesto de caja. Y el presupuesto de caja es muy simple. La única particularidad que tiene es que no hay compra de mercadería, ¿cierto? No hay. Pero sí hay pago de remuneración, hay pago de arriendo de oficina y hay pago de papelería, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Sí? Profesor, ¿esto se le envía ahí mismo en el módulo? No, esto lo vamos a desarrollar, esto lo vamos a desarrollar en clase. Pero esto está como tarea en el módulo 4, Sí, Por también. eso lo como tarea preguntaba. formativa. Sí, lo que pasa es Así que aquí es. está más completo. En el módulo 4 estaba la parte de arriba nomás. No, está completo igual.
¿Está completo? En Ah, lo- ya. o sea, Sí. lo mismo que La estamos 3 hablando, era la pero parte de arriba. Ah, perfecto. Esta es la que vimos ayer. Ya. Entonces, este sí. Me lo tienen que mandar como tarea, pero lo vamos a desarrollar en clase. Porque yo les había dicho a ustedes que las tareas y los cuestionarios los vamos a hacer en clases. Para que no me... o sea, lo que me interesa es que me lo manden bien. Entonces, esto lo vamos a desarrollar mañana en clase y ustedes después me lo mandan. ¿Cierto? Para que tengan ya. el formato. Y no quiero que les vaya mal en las tareas ni en los controles. Lo que, en la evaluación es sumativa, es lo que me interesa que les vaya bien. Y me imagino que ya la revisaron, ya, ¿cierto? Sí. ¿Revisaron la evaluación sumativa? Sí, profesor. Pero usted no me dice sí, y el resto, Sí, revísenla. sí la Por favor. revisé yo. Ya, revísenla Sí, y igual. revísenla, vayan completando y no se olviden que hay un ejercicio también. ¿Sí? Claro. Y por eso tenía la duda, porque el ejercicio que hay también es de un presupuesto de operación y caja. Perfecto, ¿ves? Bien, entonces mañana vamos a desarrollar este ejercicio y ustedes pues me lo envían como la tarea y vamos a ver, este ejercicio es muy similar al de la prueba, entonces les va a servir para la prueba también. ¿Sí? Sí. Ya, profe, gracias. Ya, jóvenes, nos vemos mañana entonces a las 3 en punto. Que estén muy bien. Buenas Ya, tardes. profe. Chao, profe. Buenas tardes. Chao, profe, gracias.